Bueno, hoy vamos a hablar del colesterol, el famoso colesterol que muchísimas veces nos preocupa por esos niveles que están un poquito altos. Y esta es la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, por eso vamos a profundizar en ella, en cuánto deberían ser nuestros niveles normales y todo esto. Así que el doctor Christopher Mora, él es endocrinólogo y nos va a ayudar en este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar de vuelta por acá. El gusto es nuestro, doctor, y que nos ayude sobre todo con temas tan importantes. Empecemos hablando de colesterol y triglicéridos, porque mucha gente los revuelve en la misma olla, son lo mismo. ¿Cuál es su diferencia? Sí, los triglicéridos son sustancias que se almacenan en el cuerpo y en realidad son la fuente principal de energía a largo plazo, sobre todo cuando no nos estamos alimentando. Y el colesterol es una sustancia que tiene muchas funciones, una de las cuales va a ser estabilizar la membrana celular. Entonces es uno de los componentes principales de las células y además es el componente basal para formar hormonas como lo que son los estrógenos y la testosterona y también las sales biliares. Entonces son cosas bastante diferentes que sin embargo se encuentran muy unidos en algunos alimentos. Ok. Ahora, cuando hablamos de colesterol bueno y malo también, porque de repente le dicen, bueno, si es el bueno, que lo tenga alto, no hay ningún problema, pero si es el malo, tiene que estar bajo. Exactamente. El colesterol bueno es el que nosotros conocemos como HDL. Estas siglas de HDL provienen de High Density Lipoprotein, son lipoproteínas de alta densidad. Y funciona de manera que agarra el colesterol que se produce en las células y se lo lleva hacia otras células que lo están ocupando y buena parte de este colesterol HDL se desecha. Por el contrario, el colesterol que nosotros conocemos como colesterol malo se llama LDL, de lipoproteína de baja densidad. Más bien, en vez de salir de las células, viaja hacia ellas y en muchos casos su exceso puede producir problemas en las arterias. Ahora, ¿los niveles de colesterol en hombres y mujeres son un promedio parecido o manejamos diferentes niveles? Son diferentes. La ventaja que tienen las mujeres es que tienen estrógenos, es decir, hormonas femeninas. Estas hormonas femeninas nos dan niveles de colesterol bueno un poquito más altos. Si ustedes ven acá en la pizarra, las mujeres suelen tener niveles que andan por arriba de 50, 60 y esos son los niveles deseables. En cambio, los hombres, como no tienen estrógenos, ellos tienen niveles un poquito más bajos de colesterol HDL y suelen manejar niveles un poco más bajos. Entonces, es necesario tratar de mantener niveles de HDL un poquito más altos en los hombres. Esto con respecto al colesterol bueno. Con respecto al colesterol malo, la pantallita no me está funcionando. No, ahí va, a ver si se pone, ahí está. Ya lo pasó hasta el 3, vamos con el 2, ahí está. Ok, tenemos el colesterol LDL. Depende del riesgo cardiovascular que tenga cada paciente. Por ejemplo, si yo soy una persona de 20 años, que es conocido sano, un nivel de LDL de 115 miligramos por decilitro podría considerarse normal. ¿Okay? En cambio, si tenemos un paciente de 50 años que ya tuvo un infarto, podríamos considerar un nivel adecuado de LDL de 55, muchísimo más bajo. Mucho más bajo. Los niveles de colesterol LDL saludables dependen mucho del riesgo que tenga cada paciente. No hay un número específico para decir, este es bueno para usted, este es bueno para usted. Hay que ver el tipo de paciente con el que estamos tratando. Ahora, cuando las células no están siendo capaces en nuestro organismo, digamos, de absorber esos excesos de colesterol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podría, o a dónde más bien se ubica ese colesterol en nuestro cuerpo que sobra? ¿Dónde se deposita, doctor? Es muy popular que tiene la gente, que el colesterol y los triglicéridos altos dan síntomas como calambres en las manos o cosas así, y verás que eso no es cierto. Los síntomas del colesterol ocurren cuando ya tenemos alguna complicación. Por sí solo, cuando el colesterol ya complicó algo, digamos. Exactamente. Por sí solo, los niveles de colesterol altos no dan ningún síntoma. ¿Y qué síntomas podrían aparecer cuando ya está tan alto que nos complicó algún órgano? Por ejemplo, si fuera el corazón, podríamos tener dolor en el pecho, falta de aire, o si tenemos ya piedras en la vesícula, podríamos tener dolor abdominal. Ahora, ¿esto influye, digamos, el colesterol influye en lo que se refiere a la glándula, por ejemplo, a la tiroides o incluso a los ovarios? Sí.
está demostrado que tener hipotiroidismo, es decir, una función baja de la glándula tiroides, sí. Esto nos puede elevar tanto los triglicéridos como el colesterol LDL. Y yo he tenido, por ejemplo, pacientes que nos llegan con un colesterol LDL en 200, se les detecta que tenían un hipotiroidismo, les damos tratamiento y con solo eso, controlar la tiroides, los niveles se normalizan. Y con respecto al síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, Sí. Lo que tiene más correlación no es tanto el síndrome en sí, sino lo que nos causó al síndrome, ¿okay? Que sería la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es de los principales factores de riesgo para tener síndrome ovario poliquístico, y este nos puede elevar los triglicéridos, nos puede bajar el HDL y nos puede modificar las moléculas de LDL para que sean más peligrosas. Ok, si nuestros exámenes, digamos, arrojan, ¿verdad? Que son exámenes en sangre, arrojan que tenemos el colesterol alto, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones a nivel de alimentos o a qué otro nivel, doctor, para poder poner nuestros niveles en una posición óptima? Ok, cuando nosotros tenemos colesterol LDL muy alto, tenemos que hacer modificaciones dietéticas importantes. De las principales cosas que nos van a bajar el LDL es hacer cambios en los estilos de vida. Sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de dátiles, tenemos ejemplos de semillas, que esto está muy arraigado en la dieta mediterránea, que valga la redundancia, se utiliza en el Mediterráneo. Exacto. Esto está demostrado que puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL. Acá también tenemos, por ejemplo, un poquito de avena. La avena tiene fibra y la fibra está demostrado que nos puede ayudar a disminuir los niveles de LDL. Frutas y verduras, bueno, acá tenemos principalmente frutas. Lo recomendable es consumirlos en su forma completa, en jugos, si bien son ricos, no tienen la cantidad de fibra necesaria como para ayudarnos. Deberíamos de consumir tal cual, digamos, es mejor un pedazo de sandía que un batido de sandía. Exactamente. Ok, ahora, ¿algún horario para consumirlos o básicamente a cualquier hora, pero que sea perseverante en nuestra dieta? Sí, lo que se recomienda con las frutas es que generalmente sean como una merienda. Es decir, nosotros los seres humanos deberíamos estar comiendo desayuno, una merienda media mañana, ahí tal vez podríamos meter un poquito de fruta. El almuerzo, ahí no es tan necesario. A lo que es la merienda de la tarde o la hora del café, podríamos meter otro poquito de fruta y tal vez en la noche antes de acostarse también podríamos meter un poquito. Las cantidades, eso sí, deben ser moderadas, no podemos abusarnos de la fruta porque a pesar de que son naturales, también tienen mucho contenido de azúcar. Doctor, cuando hablamos de colesterol, así como la alimentación influye, ¿el ejercicio tiene alguna influencia o aquí en este tema no? Es vital, es vital. Cuando nosotros hablamos de disminuir colesterol, estamos hablando no solo de alimentación, sino de ejercicio. ¿Por qué? Porque el objetivo, al final de cuentas, es bajar por lo menos un 5 a 10% del peso, ¿ok? Y para eso ocupamos realizar actividad física, ojalá todos los días, y actividad física que sea programada. No podemos decir, es que yo hago el ejercicio con los oficios de la casa. No, eso es lo que yo hago todos los días. Tengo que agregar algo más y lo que se recomienda son por lo menos unos 30 minutos al día. El tipo de ejercicio, eso sí, va a variar de acuerdo a la persona. No podemos pedirle, por ejemplo, a una señora que tiene problemas en las rodillas, que nos vaya a hacer una carrera polideportiva. No, por supuesto. Ahora, ¿hay alguna afección, digamos, con respecto a la llegada de la menopausia, a esos años, de alguna manera impacta el colesterol? Sí. Como les mencionaba hace un ratillo, los estrógenos se consideran protectores en la parte cardiovascular. Cuando cuando las mujeres llegan a la menopausia, los niveles de estrógenos prácticamente desaparecen y eso nos hace que el colesterol malo aumente, que el colesterol bueno disminuya y que los triglicéridos también tiendan a aumentar un poquito. Entonces, definitivamente, el hecho de llegar a la menopausia se considera un factor de riesgo para que yo pueda desarrollar a largo plazo problemas del corazón. Y en ese caso, digamos, a todas las mujeres que en este momento nos están viendo y que están en esta etapa, ¿cómo podríamos combatirlo? ¿Terapias hormonales? Es decir, ¿o qué es lo que nos puede ayudar a que eso realmente no llegar a ese punto, verdad? Ok, existe mucha controversia con respecto a tratar a las pacientes con terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular. Hay estudios que han demostrado que si nosotros iniciamos la terapia de reemplazo, por ejemplo, apenas se nos fue la regla, podríamos ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, si lo iniciamos ya muchos años después de que nos fue la regla, entonces esto más bien podría ser contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir a cuál paciente vamos a darle.
Ahora, mito, ¿verdad? No lo sé, pero lo cierto es que cada vez que hablamos de comernos un buen bistec, ¿verdad? O algo así frito, uno dice, híjole, el colesterol y los triglicéridos, ¿hasta qué punto verdaderamente, verdad, hay un impacto tal con este tipo de alimentación? No, sí es cierto. Cuando nosotros consumimos carnes rojas principalmente, los niveles de grasas saturadas que tienen este tipo de alimentos son bastante elevadas. Entonces, en la medida de lo posible, deberíamos disminuir el consumo de carnes rojas. Si podemos incluso hacer las carnes al horno o al vapor o a la plancha, también, ¿verdad? Sin agregarle nada, mejor. Y ojalá, si podemos quitarle el gordito que a tanta gente le gusta, eso no es bueno. Hay que tratar de quitárselo en la medida de lo posible. Doctor, ¿medicamentos para bajar el colesterol y triglicéridos se valen? ¿Hay en el mercado? Sí, claro, hay muchos medicamentos disponibles. El grupo de medicamentos que se utiliza más usualmente para disminuir el colesterol se llaman estatinas. La gente suele conocer mucho uno que se llama loastatina, que es el que tiene la caja, pero existen otros un poquito más eficaces para disminuir el colesterol. La torvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina, por ejemplo. ¿Estos funcionan bien en casi toda la población? Sí, sin embargo, no toda la población que tiene niveles altos necesariamente tiene que tomar estos medicamentos. Eso depende de sus factores de riesgo, como decíamos hace un ratito, por ejemplo, con el paciente de los 20 años. Una última pregunta, así como mito, ¿verdad? Las personas delgadas, muy delgadas, o sea, pensamos que solamente las personas con cierto grado de obesidad o rellenitas, ¿verdad?, pueden tener colesterol alto. Sí, existen condiciones en las que el cuerpo produce exceso de colesterol, por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, en las que sin tener el paciente sobrepeso ni tener unos estilos de vida inadecuados, por sí solo el cuerpo produce niveles muy elevados de colesterol o de triglicéridos, que eso ya serían hipertrigliceridemia familiar. Entonces sí, definitivamente sí hay que hacerse exámenes de cada cierto tiempo para ver que no tengamos niveles altos de colesterol y triglicéridos. Claro, claro. Doctor Mora, como siempre, muchísimas gracias. A poner en jaque nuestros niveles de colesterol y triglicéridos para tener una buena calidad de vida. Hay que entrarle lleno. Muchas gracias, doctor. Que pase un feliz día. Igual. Ítalo.